Muy buenos días, jóvenes. Aquí tenemos un ejemplo, inciso A, del problema seno del ángulo de alfa más coseno del ángulo de alfa igual a 1 más tangente del ángulo de alfa sobre secante del ángulo de alfa. Vamos a igualar esta ecuación, vamos a igualar a esto. Ya, entonces, para ello, tangente se mantiene tal cual está y 1 se mantiene tal cual está y más tangente, sabemos que tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces reemplazamos eso, seno sobre coseno sobre secante, sabemos que es igual secante 1 sobre coseno. Reemplazamos 1 sobre coseno. Una vez teniendo esto, saco el mínimo común de aquí. Digo coseno. Coseno por 1 va a ser coseno más seno. ¿Ya? Y de acá abajo se mantiene 1 sobre coseno, 1 sobre coseno. Una vez teniendo esto, ¿se puede simplificar un denominador con un denominador? Si se puede, como son iguales se puede. Entonces elimino, me va a quedar coseno del ángulo de alfa más seno, va a quedar 1. Coseno del ángulo de alfa más seno del ángulo de alfa. Y aquí, como quedó 1, 1, va a quedar 1. Una vez teniendo aquí dice primero seno del ángulo de alfa más coseno. Aquí coseno está desigualado, ¿no? Entonces vamos a ordenar, vamos a llevar esto aquí y esto vamos a llevar aquí. Entonces, de esa manera hacemos la identidad trigonométrica, ¿ya? La identidad pues, tiene que ser exactamente igual. Bueno, vamos a continuar con el segundo ejemplo, inciso B, que me dice coseno del ángulo de alfa más tangente del ángulo de alfa sobre coseno del ángulo de alfa más tangente del ángulo de alfa igual a cotangente del ángulo de alfa más secante del ángulo de alfa. Entonces en este caso vamos a trabajar en ambos miembros, ya vamos a llevar a seno, coseno, ya, a esas funciones básicas. Entonces este coseno no hay cómo trabajar, simplemente vamos a trabajar, vamos a hacer esto de aquí, y es de aquí, y de aquí, y de aquí, ¿ya? Entonces, para ellos ya sabemos coseno del ángulo de alfa más sabemos que tangente es igual a seno sobre coseno, ya, a seno sobre coseno del ángulo coseno del ángulo. La raíz de fracción coseno se mantiene por igual sabemos que seno sobre coseno es igual a tangente. Igual, aquí me dice a cotangente vale al revés, coseno sobre seno, ¿ya? Entonces digo coseno sobre seno más secante, sabemos que vale 1 sobre coseno, ¿ya? Ahora, una vez teniendo esto, hago el mínimo común, igual va a ser coseno. Coseno por coseno va a ser coseno cuadrado, ¿ya? Coseno cuadrado del ángulo más seno sobre todo el mínimo común, ya, y la raíz de fracción, ahí esta línea de aquí multiplicamos, ya. Como aquí tengo, fíjense, este coseno, aquí seno, coseno, puedo simplificar esto con esto, elimino esto, va a quedar seno, ya, igual aquí igual a este, y aquí por ejemplo tengo una fracción, ya, entonces sí o sí saco el mínimo común, va a ser seno por coseno. Ahora aquí se elimina con este, va a ser coseno cuadrado del ángulo más seno del ángulo, ya. Una vez teniendo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar, ya. Aquí sabemos que tiene seno, tiene un número 1 y decimos todo esto va a ser coseno cuadrado más seno del ángulo. Dice coseno por seno va a quedar de esta manera, seno del ángulo más coseno, ya, extremos con extremos y medios con igual aquí. Ahora fíjense, aquí incluso ya está ordenado, fíjense, no hay aquí, a ver, coseno aquí por, ya,
extremo con extremo. Aquí coseno cuadrado más seno va a ser la misma cantidad. Y aquí coseno por seno por coseno. Ya está ordenado. Entonces fíjense, coseno cuadrado más seno sobre seno del ángulo de alfa por coseno del ángulo de alfa. Ya, exactamente igual. Lo dejo ahí. Ya, termina ahí. Aquí tengo otro ejercicio número 6, inciso C dice 1 menos seno a la cuarta del ángulo de alfa sobre coseno al cuadrado del ángulo de alfa igual a 2 menos coseno del ángulo al cuadrado del ángulo de alfa. Entonces para ello vamos a dejar esto tal cual, que ya tenemos la función conocida, vamos a dejar tal cual esto. Vamos a trabajar en esto de aquí. Ya, entonces aquí por ejemplo vamos a hacer con casos de factorización. Trinomio diferencia de cuadrado perfecto, ya. Raíz cuadrada de 4 va a ser 2. Entonces digo 1 más, que me dice, seno al cuadrado del ángulo de alfa por 1 menos seno cuadrado del ángulo de alfa sobre coseno cuadrado del ángulo de alfa igual a 2 menos coseno cuadrado del ángulo de alfa. Ahora, una vez teniendo aquí, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar a cabo una transformación. Por ejemplo, esto de aquí, 1 menos seno, vamos a transformarlo, ya. Esto aquí vamos a mantener 1 más seno cuadrado del ángulo de alfa. Vamos a mantenerlo por... Ahora, esto de aquí viene a ser igual a esto, que me dice exactamente, tengo coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno. Entonces, ahorita tengo esto aquí en esta parte, entonces va a ser coseno, ¿ya? Fíjense, esto es exactamente lo mismo que esto, entonces uno va a llevar a esto. Entonces vamos a transformar coseno cuadrado del ángulo de alfa sobre coseno cuadrado del ángulo igual a quien me dice a 2 menos coseno del ángulo de alfa. Ya una vez teniendo esto se puede simplificar, ya podemos simplificar. Fíjense, coseno cuadrado elimino y me va a quedar esto de aquí. Ahora, una vez teniendo esto, este coseno seno cuadrado vamos a llevarlo a esto de aquí. Seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado, ¿ya? Dice seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Entonces esto de aquí vamos a llevar a esto. Digo 1 que me está dando, ¿ya? Vamos a transformar 1 más paréntesis 1 menos coseno cuadrado del ángulo de alfa igual a 2 menos coseno cuadrado del ángulo. Ahora aquí hacemos ley de signos, ¿ya? 1 va a ser 1, más por más va a ser más 1 menos coseno del ángulo igual a 2 menos coseno cuadrado, ¿ya? Ahora aquí 1 más 1 va a ser 2, ¿ya? 2 menos el coseno cuadrado del ángulo igual a 2 menos coseno cuadrado del ángulo. Fíjense, llegamos a igualar, ¿ya? Entonces tiene que tener mucho en cuenta estos de aquí, a dónde quiero llevar, ¿ya? Hacer un juego, esto es igual a esto o esto es igual a esto, o bien esto es igual a esto o esto es igual bien a esto, ¿ya?